Hay personas que aparecen una sola vez, y aún así permanecen contigo durante años. No sabes por qué, no sabes cómo, solo ocurre, como si algo dentro de ti las hubiera estado esperando, y sin embargo lo cambian todo. Tal vez te ha pasado, miras a alguien solo un instante, solo un segundo, y algo dentro de ti se detiene, no sabes por qué, no sabes cómo explicarlo, solo ocurre, como si una parte de ti hubiera reconocido algo antiguo, algo olvidado, algo que tu mente todavía no comprende. Y entonces aparece una pregunta que ha acompañado al ser humano durante siglos. ¿Es esta persona para mí? Parece una pregunta simple, pero no lo es, porque detrás de ella se esconde otro misterio, uno mucho más profundo. ¿Por qué algunas personas pasan frente a nosotros sin dejar huella? ¿Y por qué otras nos cambian para siempre? Muchos dirán que es química. Otros hablarán de compatibilidad, algunos lo llamarán destino, pero existe otra posibilidad, una posibilidad de la que casi nadie habla. Quizás ciertas personas aparecen cuando nuestra alma está preparada para despertar, no para enamorarse, para despertar. Y ahí comienza esta historia, pero no una historia de amor, al menos no todavía. Es la historia de una mujer que estaba a punto de descubrir algo sobre sí misma, algo que cambiaría para siempre. La forma en que entendía el amor, su nombre era Sofía. Durante meses había sentido algo extraño. No era tristeza, no exactamente, tampoco era felicidad. Era algo más difícil de nombrar, una sensación silenciosa, persistente, como si estuviera viviendo lejos de sí misma. Por fuera todo parecía normal. Tenía trabajo, tenía amigos, tenía responsabilidades, tenía planes, pero cada noche, cuando el ruido desaparecía, sentía el mismo vacío, el mismo silencio. La misma pregunta: ¿qué me falta? Y lo más inquietante era que no sabía responderla. A veces creemos que el dolor siempre llega haciendo ruido, pero no existe un dolor más peligroso, el que llega en silencio, el que no rompe tu vida, solo te aleja lentamente de quien eres. Y Sofía llevaba años alejándose de sí misma sin darse cuenta. Había aprendido a adaptarse, a agradar, a cumplir expectativas, a decir sí cuando quería decir no, a sonreír cuando estaba cansada, a parecer fuerte cuando necesitaba ayuda, y poco a poco se había convertido en alguien funcional, pero no necesariamente feliz, hasta que ocurrió algo inesperado, algo pequeño, algo que parecía insignificante. Una tarde lluviosa, entró en una librería, nada especial. Solo quería refugiarse de la tormenta, esperar unos minutos, volver a casa, continuar con su vida. Eso era todo. O al menos, eso creía, porque a veces la vida cambia de dirección en los momentos más ordinarios. Mientras caminaba entre los estantes, vio a un hombre, nada extraordinario, nada cinematográfico, nada parecido a las películas, solo un desconocido sosteniendo un libro. Sin embargo, algo ocurrió. No fue inmediato. No hubo fuegos artificiales, no hubo música, no hubo magia, solo una conversación breve, un intercambio de palabras, un momento cualquiera, y después, nada. Cada uno siguió su camino. Fin de la historia. O eso parecía, porque aquella noche ocurrió algo extraño. Sofía no podía dejar de pensar en él. Intentó distraerse. No funcionó. Intentó ignorarlo. No funcionó. Intentó convencerse de que era una tontería. Tampoco funcionó. Su recuerdo seguía ahí, una y otra vez, como una canción que se niega a desaparecer, y cuanto más intentaba olvidarlo, más presente parecía estar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué algunas personas ocupan nuestra mente sin permiso? ¿Por qué ciertos encuentros parecen perseguirnos? La mayoría responde demasiado rápido: atracción, química, interés. Pero existe algo más, algo mucho más profundo. Hace más de 100 años, un hombre dedicó su vida a intentar responder esa pregunta. Su nombre era Carl Jung, y una de sus ideas cambió para siempre la forma de entender el amor. Jung observó algo fascinante: las personas más importantes de nuestra vida suelen aparecer durante momentos de transformación, no antes, no después, justo durante el cambio, cuando una etapa está terminando, cuando una identidad está muriendo, cuando una nueva versión de nosotros intenta nacer, y eso no es casual. Y aquí sucede algo extraño, algo que millones de personas han vivido. Conoces a alguien justo cuando estás cambiando, justo cuando estás perdido, justo cuando tu vida está a punto de transformarse. Casualidad. Jung no lo creía. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, una palabra extraña, pero una idea poderosa. No significa magia, no significa destino escrito en las estrellas.
significa algo diferente, coincidencias cargadas de significado, momentos en los que el mundo exterior parece reflejar exactamente lo que ocurre dentro de nosotros, y cuando sucede lo sentimos, aunque no podamos explicarlo porque algunas personas aparecen exactamente cuando necesitamos ver algo sobre nuestra vida, algo sobre nuestras heridas, algo sobre nosotros mismos. Pero aquí viene los otros. Extraño lo realmente extraño, porque la mayoría de las personas interpreta mal esa señal. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría cree que la mayoría. Persona correcta llega para darte respuestas, pero casi nunca ocurre así. La persona correcta suele llegar con preguntas, incómodas, preguntas que llevabas años evitando, preguntas capaces de cambiar tu vida. Por eso los encuentros más importantes rara vez son cómodos, son transformadores. Y la transformación siempre exige algo, exige mirar donde no quieres mirar, exige sentir lo que llevas años evitando. Sentir, exige enfrentar partes de ti que permanecían dormidas. Y ahí aparece el primer gran secreto: la persona destinada para ti no siempre despierta tu paz, a veces despierta tu verdad. Y la verdad puede resultar incómoda porque revela heridas, miedos, carencias, deseos, partes de ti que permanecían ocultas. Sofía todavía no lo sabía, todavía creía que estaba pensando demasiado, todavía creía que aquel encuentro era una simple coincidencia. Pero algo mucho más profundo había comenzado, porque el verdadero misterio no era quién era aquel hombre, el verdadero misterio era por qué había despertado algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Y lo más sorprendente es que ese cambio no tenía nada que ver con él, tenía que ver con ella, porque antes de descubrir si una persona está destinada para ti, debes descubrir qué parte de ti ha sido despertada por su presencia. Y eso nos lleva al concepto más poderoso de todos, un concepto que explica por qué algunas personas nos obsesionan, por qué algunas conexiones parecen imposibles de olvidar y por qué el amor más transformador suele comenzar donde termina la comodidad. Durante los días siguientes, Sofía intentó seguir adelante como siempre. Trabajaba, respondía mensajes, hablaba con sus amigos, sonreía cuando era necesario. Nada parecía diferente. Y sin embargo todo era diferente, porque había algo que no podía ignorar. Aquel hombre seguía apareciendo en sus pensamientos sin esfuerzo, sin invitación, sin motivo aparente. Era extraño. Ni siquiera lo conocía realmente, no sabía cuáles eran sus miedos, no sabía cuáles eran sus sueños, no sabía cómo era cuando estaba triste, no sabía cómo era cuando estaba enfadado, prácticamente no sabía nada. Y aún así pensaba en él una y otra vez. Y entonces apareció una pregunta, la pregunta que cambia toda esta historia. Y si no estoy pensando en él, y si estoy pensando en algo que él despertó dentro de mí, porque existe una diferencia enorme y casi nadie la comprende. La mayoría cree que se enamora de personas, pero muchas veces nos enamoramos de lo que esas personas activan dentro de nosotros. Aquí es donde entramos en uno de los territorios más fascinantes de la psicología humana, un territorio del que casi nadie habla, pero que determina gran parte de nuestra vida amorosa. Carl Jung lo llamó la sombra. Y si entiendes este concepto, entenderás por qué algunas personas te obsesionan, por qué algunas relaciones te destruyen y por qué ciertas personas parecen tener acceso a partes de ti que nadie más consigue tocar. Y antes de que esa palabra te asuste, necesitas entender algo: la sombra no es el mal, no es oscuridad, no es algo peligroso. La sombra es simplemente todo aquello que has escondido de ti mismo, todo aquello que aprendiste a ocultar, todo aquello que algún día sentiste que no era aceptable. Piensa por un momento cuando eras niño. Te permitían llorar, te permitían enfadarte, te permitían mostrar miedo, te permitían decir lo que realmente sentías, probablemente no siempre. Y poco a poco comenzaste a adaptarte, a esconder ciertas emociones, a reprimir ciertos deseos, a ocultar ciertas partes de ti, no porque fueran malas, sino porque fueran malas. Necesitabas ser aceptado, necesitabas sentir amor, necesitabas pertenecer. Y así comenzó todo. Una parte de ti aprendió a mostrarse y otra parte aprendió a esconderse. La primera se convirtió en tu identidad, la segunda se convirtió en tu sombra. Pero aquí viene lo interesante. La sombra nunca desaparece, nunca sigue viviendo dentro de nosotros. Y esto es importante porque lo que descubrirás ahora explica algo que quizá te ha ocurrido toda la vida en el silencio, esperando, observando, buscando una oportunidad para ser vista.
Y muchas veces esa oportunidad llega a través de otra persona, por eso algunos encuentros tienen tanta fuerza porque no despiertan únicamente atracción, despiertan partes dormidas de nosotros mismos. Y eso fue exactamente lo que comenzó a sucederle a Sofía. Una tarde estaba tomando café con una amiga y por primera vez habló de aquel encuentro. Su amiga la escuchó durante unos minutos y después hizo una pregunta muy simple. ¿Qué es exactamente lo que te gusta de él? Sofía abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio, porque no tenía una respuesta clara. Era amable. Sí, era interesante. Quizás parecía tranquilo, tal vez, pero ninguna de esas respuestas explicaba lo que sentía, ninguna, y entonces comprendió algo extraño. No estaba pensando solamente en quién era él, estaba pensando en cómo se sentía ella cuando estaba cerca de él, y eso cambia completamente la historia, porque una cosa es enamorarte de alguien y otra muy distinta es enamorarte de la versión de ti. Aparece junto a esa persona con él, se sentía diferente, más libre, más espontánea, más auténtica, como si hubiera dejado de actuar, como si pudiera bajar la guardia, como si durante unos minutos hubiera recordado quién era realmente. Y ahí estaba la respuesta. No era él, o al menos, no solamente él. Pero, espera, porque aquí aparece un error que comete casi todo el mundo. Era lo que él despertaba, era la parte de ella que llevaba años intentando salir a la superficie, la parte que ya estaba cansada de fingir, la parte que quería vivir con más verdad, la parte que quería dejar de esconderse. Y eso nos lleva a una revelación importante. Las personas destinadas a transformarte no siempre llegan para darte algo, a veces llegan para devolverte algo, algo que habías perdido: tu voz, tu autenticidad, tu valor, tu capacidad de sentir, tu capacidad de ser tú mismo. Pero aquí aparece un problema enorme, porque cuando alguien despierta algo tan profundo dentro de nosotros, es muy fácil confundir el despertar con el amor, muy fácil, y millones de personas lo hacen, piensan que están enamoradas cuando en realidad están experimentando otra cosa, una proyección. Una de las trampas más poderosas de la mente humana, porque cuando alguien toca una parte importante de nuestra sombra, comenzamos a atribuirle cualidades extraordinarias, lo vemos más especial de él, lo que es más perfecto, de lo que es más único, de lo que es sin darnos cuenta, sin intención, sin malicia, simplemente ocurre. La mente empieza a completar espacios vacíos, a construir historias, a crear significados, a imaginar posibilidades, y poco a poco dejamos de ver a la persona real y comenzamos a ver a una imagen creada por nosotros mismos, una imagen hermosa, una imagen perfecta, una imagen imposible. Y aquí viene la parte peligrosa, la parte que nadie te explica. La mayoría de las personas cree que se enamora de alguien, pero muchas veces se enamora de una fantasía, de una historia, de una promesa, una versión imaginaria del otro. Y cuando la realidad aparece, el hechizo se rompe. Y cuando esa historia se rompe, llega la decepción, el dolor, la confusión. Porque la realidad nunca puede competir con una fantasía, nunca. Sofía todavía no había llegado a ese punto, todavía estaba dentro del encanto, todavía estaba dentro del misterio, todavía estaba viendo la promesa, no la realidad. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque existe otra fuerza aún más poderosa que la sombra, una fuerza capaz de convertir a un desconocido en una obsesión, capaz de hacerte sentir que conoces a alguien desde siempre, capaz de convencerte de que has encontrado al amor de tu vida cuando apenas acabas de conocerlo. Y cuando Sofía descubriera cómo funciona ese mecanismo, comprendería algo que muy pocas personas llegan a entender: la diferencia entre reconocer un alma y enamorarse de una ilusión. Hay una razón por la que algunas personas parecen inolvidables, y no siempre tiene que ver con ellas, a veces tiene que ver contigo, con lo que llevas dentro, con aquello que has estado buscando durante años sin saberlo, porque existe una experiencia tan intensa, tan poderosa, tan convincente, que puede hacerte creer que has encontrado al amor de tu vida, cuando en realidad apenas acabas de conocer a esa persona. Y eso era exactamente lo que estaba empezando a vivir Sofía. Cada conversación parecía especial, cada coincidencia parecía significativa, cada encuentro parecía confirmar la misma idea, que había algo diferente entre ellos, algo único, algo destinado. Y cuanto más tiempo pasaba, más real parecía esa sensación. Pero aquí aparece una verdad incómoda, una verdad que casi nadie quiere escuchar. Sentir algo intensamente no significa necesariamente que sea verdad. Y esto puede resultar incómodo porque cambia por completo la forma en que entendemos el amor, porque la intensidad puede venir de muchos lugares, puede venir del amor,
pero también puede venir del amor. Necesidad puede venir de la conexión, pero también puede venir de una herida, puede venir del destino, o puede venir de una ilusión, y distinguir una cosa de la otra es una de las lecciones más difíciles de la vida, porque la mente humana tiene una capacidad extraordinaria, la capacidad de completar espacios vacíos, de imaginar, de interpretar, de construir historias. Y cuando aparece alguien que despierta algo importante dentro de nosotros, la imaginación empieza a trabajar sin descanso, sin límites, sin pedir permiso. Piensa en esto: ¿cuánto sabes realmente sobre una persona durante las primeras semanas? Muy poco conoces algunos gestos, algunas palabras, algunas miradas, algunas conversaciones. Eso es todo. Y sin embargo, con esos pocos fragmentos, construimos una imagen completa, una historia completa, una identidad completa, como si estuviéramos terminando un rompecabezas con piezas que ni siquiera tenemos, y casi siempre nos equivocamos, pero no nos damos cuenta. Porque la ilusión tiene una característica muy peligrosa: se siente igual que la verdad, y precisamente por eso es tan difícil detectarla, porque no parece una mentira, parece una certeza. Por eso engaña, por eso convence, por eso millones de personas confunden destino con necesidad. Sofía comenzó a descubrirlo poco a poco. Una noche estaba sola en casa. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, y por primera vez observó sus propios pensamientos. Lo que encontró la sorprendió. No estaba recordando conversaciones reales. Estaba imaginando conversaciones futuras. No estaba recordando momentos que habían ocurrido. Estaba imaginando momentos que tal vez nunca ocurrirían. Su mente estaba escribiendo una historia, y él se había convertido en el protagonista. Entonces comprendió algo. Quizás no estaba viendo a la persona, quizás estaba viendo una promesa. Y eso cambia todo, porque una promesa puede parecer perfecta, una persona real. No, una promesa no tiene defectos. Una persona real sí, una promesa nunca decepciona a una persona real. Sí puede hacerlo. Y ahí aparece uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung. Según Jung, dentro de cada ser humano existe una imagen inconsciente del amor, una especie de retrato invisible, construido durante toda la vida, a partir de recuerdos, experiencias, deseos, ausencias, necesidades, sueños. Y cuando conocemos a alguien que encaja parcialmente con esa imagen, algo extraordinario ocurre. Sentimos reconocimiento, como si lo conociéramos desde siempre, como si hubiéramos estado esperándolo, como si hubiera llegado para ocupar un lugar reservado dentro de nosotros. Y ese sentimiento puede ser tan intenso que muchas personas lo confunden con destino. Pero aquí viene la pregunta importante: ¿estamos viendo a la persona o estamos viendo la imagen que vive dentro de nosotros? Porque no es lo mismo, ni siquiera se parecen. Y esa diferencia puede cambiar una vida entera. Sofía comenzó a observarse con más honestidad, y cuanto más lo hacía, más comprendía algo inquietante. Había muchas cualidades que admiraba en aquel hombre, pero algunas de ellas ni siquiera sabía si eran reales. Las había supuesto, las había imaginado, completado, como si su mente hubiera llenado los espacios vacíos con aquello que más deseaba encontrar. Y de repente apareció una pregunta incómoda. Una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse: ¿estoy enamorada de esta persona o estoy enamorada de la idea de esta persona? Y esa pregunta puede destruir una fantasía, pero también puede salvar una vida, porque ambas cosas pueden sentirse exactamente igual, al menos al principio. Y ahí está el tipio peligro, porque cuando nos enamoramos de una idea, no vemos al otro, vemos nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros anhelos. Durante un tiempo todo parece perfecto, pero la realidad siempre llega siempre. Y cuando llega ocurre algo que define el destino de cualquier relación. Puede tardar semanas, puede tardar meses, puede tardar años. Pero llega cuando aparecen los defectos, llega cuando surgen las diferencias, llega cuando la otra persona deja de encajar en la historia que habíamos creado. Y entonces ocurre algo decisivo, algo que separa las relaciones superficiales de las profundas. La fantasía empieza a romperse, y muchas personas se marchan en ese momento, porque creen que el amor ha desaparecido, pero no, lo que desaparece es la ilusión. Y eso no es lo mismo. De hecho, muchas veces el amor verdadero comienza exactamente ahí, cuando termina la idealización. Cuando termina la idealización, la máscara cae cuando aparece la persona real, con sus contradicciones, con sus heridas, con sus imperfecciones, con su humanidad, porque amar una fantasía es fácil. Amar una persona real es otra historia.
y requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer ver de verdad, sin filtros, proyecciones, sin expectativas imposibles, sin convertir al otro en un salvador, y ahí estaba la lección que Sofía necesitaba aprender. Porque el amor destinado no consiste en encontrar a alguien perfecto, consiste en aprender a ver con claridad, pero aún quedaba una verdad más profunda, la más importante de todas, porque incluso cuando desaparecen las fantasías, incluso cuando vemos a la persona real, todavía queda una pregunta, la pregunta que determina si estamos frente al amor o frente al apego. Y cuando Sofía descubriera la diferencia, comprendería por fin la señal definitiva, la señal que revela si una persona ha llegado para quedarse o simplemente para enseñarte una lección. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando se enamora, porque estamos demasiado ocupados observando al otro, sus mensajes, sus silencios, sus gestos, sus cambios, sus palabras. Buscamos señales por todas partes. Intentamos descubrir si esa persona es la indicada, si siente lo mismo, si se quedará, si es destino. Pero muy pocas personas hacen la pregunta correcta. Una pregunta mucho más importante: ¿qué está ocurriendo dentro de mí? Porque la respuesta puede cambiarlo todo. Y fue exactamente esa pregunta la que transformó la vida de Sofía. No ocurrió de golpe. No fue una revelación mágica. Fue algo más silencioso, más profundo, más real. Una tarde cualquiera. Mientras caminaba sola, comprendió algo que llevaba años sin ver. Había confundido intensidad con amor durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Si alguien la hacía sufrir, pensaba que era amor. Si alguien la llenaba de incertidumbre, pensaba que era amor. Si alguien desaparecía y volvía, pensaba que era amor. Si alguien despertaba ansiedad en su interior, pensaba que era amor. Y cuanto más difícil era obtener atención, más valiosa parecía esa atención, pero ahora empezaba a verlo con claridad. La intensidad no siempre es amor. A veces es miedo. A veces es carencia. A veces es una herida antigua, buscando ser escuchada. Y aquí aparece una de las diferencias más importantes que existen, la diferencia entre apego y amor. Y aquí llegamos al corazón de toda esta vía historia, la diferencia que puede cambiar por completo tu forma de amar, porque muchas personas pasan años creyendo que sienten amor cuando en realidad sienten miedo. Y desde dentro ambos pueden parecer exactamente iguales, los dos son intensos, los dos ocupan tus pensamientos, los dos pueden quitarte el sueño, los dos pueden hacerte sentir que esa persona es imprescindible, pero no son lo mismo. Ni siquiera se parecen. El apego nace del miedo. El amor nace de la libertad. El apego tiene miedo de perder el amor, no el apego. Necesita garantías. El amor necesita verdad. El apego pregunta: ¿te quedarás? El amor pregunta: ¿podemos crecer juntos? El apego dice: no puedo perderte. El amor dice: quiero caminar contigo. El apego necesita el amor. Elige. El apego controla. El amor confía. El apego exige. El amor comprende. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando el miedo dirige una relación, la paz desaparece. Empiezas a analizar cada detalle, cada mensaje, cada demora, cada cambio de tono, cada silencio. Tu mente nunca descansa, siempre está buscando una amenaza, siempre está anticipando una pérdida, siempre está preparándose para sufrir. Y eso no es amor, es supervivencia emocional. Sofía comenzó a verlo por primera vez. Cuanto más observaba sus relaciones pasadas, más cosas entendía. Muchas de las historias que había llamado amor nunca fueron amor. Fueron intentos desesperados de llenar vacíos, intentos de sentirse suficiente, intentos de encontrar afuera lo que todavía no había construido dentro. Y de repente todo tuvo sentido: las decepciones, las obsesiones, las dependencias, los ciclos repetidos, las mismas heridas con diferentes rostros, porque el problema nunca había sido únicamente a quién elegía, también tenía que ver con aquello que seguía buscando. Y aquí aparece uno de los secretos más profundos del amor. Destinado, un secreto que puede cambiar para siempre la forma en que eliges a las personas. La persona correcta no llega para completarte, llega para despertarte, no llega para salvarte, llega para mostrarte, no llega para llenar todos tus vacíos, llega para enseñarte dónde están. Y esa diferencia enorme, porque cuando alguien aparece para salvarte, te vuelves dependiente, pero cuando alguien aparece para despertarte, te vuelves consciente. Y la conciencia cambia una vida entera. Carl Jung dedicó gran parte de su trabajo a estudiar un proceso fascinante, lo llamó individuación, un concepto que Jung
consideraba esencial para una vida plena. Un nombre complejo para una idea muy simple: convertirte en quien realmente eres, no en quien otros esperan, no en quien aprendiste a aparentar, no en quien construiste para sobrevivir, sino en quien eres de verdad. Y aquí viene lo extraordinario: las relaciones más importantes suelen acelerar ese proceso. Por eso, algunas personas parecen cambiar nuestra vida. No porque sean perfectas, no porque sean mágicas, no porque estuvieran destinadas a quedarse para siempre, sino porque nos obligan a encontrarnos con nosotros mismos, y pocas experiencias son tan transformadoras como esa. Sofía empezó a comprenderlo lentamente, profundamente, y dejó de hacerse la pregunta que había dominado sus pensamientos. Durante semanas: ¿es él la persona correcta? Porque descubrió una pregunta mejor, una pregunta más poderosa: ¿puedo ser yo misma a su lado? ¿Puedo mostrar mis cosas, miedos? ¿Puedo decir lo que siento? ¿Puedo expresar mis opiniones? ¿Puedo equivocarme sin sentir que perderé su amor? ¿Puedo ser auténtica? Porque ahí están las verdaderas señales, no en las mariposas, no en la obsesión, no en la intensidad, sino en la libertad. La primera señal es esta: no necesitas fingir, no necesitas actuar, no necesitas convertirte en alguien diferente. Tu verdad no destruye la conexión, la fortalece. La segunda señal es aún más importante: la relación te expande, no te reduce, no te hace más pequeño, no te obliga a esconder partes de ti, no te obliga a caminar sobre cristales, te impulsa a crecer, a evolucionar, a acercarte a tu mejor versión. Y existe una tercera señal, quizás la más poderosa de todas: la conexión sobrevive cuando las copas de curo. Máscaras caen cuando desaparece la idealización, cuando aparecen los defectos, cuando llega la realidad, cuando la fantasía termina. Y aún así, existe el deseo de quedarse, porque ya no amas una imagen, amas una persona. Y ahí, solo ahí, comienza el amor verdadero. Pero aún falta algo, quizá lo más importante de todo: la señal definitiva, la más importante, la que responde la pregunta con la que empezamos este viaje: ¿cómo saber si esa persona es para ti? La respuesta es más simple de lo que imaginas. No se trata de cuánto sientes, se trata de quién te conviertes, porque algunas personas despiertan tus heridas y otras despiertan tu crecimiento, algunas alimentan tus inseguridades y otras fortalecen tu paz, algunas te hacen sentir constantemente en el peligro de perderlas y otras te permiten respirar. La persona destinada para ti no siempre será la más fácil, no siempre será la más perfecta, no siempre será la más perfecta, será la más romántica, pero casi siempre tendrá algo en común: te acercará más a ti mismo. Y esa es una señal que no puede fingirse, no puede fabricarse, no puede forzarse, simplemente ocurre. Y quizás esa sea la señal definitiva: no que alguien llegue para cambiar tu vida, sino que gracias a su presencia recuerdes quién eras antes del miedo, antes de las heridas, antes de las máscaras, antes de olvidar tu propio valor. Volvamos al principio, a ese instante extraño, a esa mirada, a ese encuentro, a ese momento en que algo dentro de ti pareció detenerse. Tal vez ahora puedas entenderlo mejor. Tal vez no era una garantía, tal vez no era una promesa. Tal vez ni siquiera era destino en la forma que imaginabas. Tal vez era una invitación a despertar, a crecer, a sanar, a conocerte más profundamente, porque el amor destinado no aparece para completar a una persona incompleta. Aparece cuando dos seres humanos están dispuestos a evolucionar. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última pregunta, la pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con honestidad. Cuando piensas en el amor que deseas recibir, ¿te has convertido ya en la persona capaz de ofrecerlo? Porque quizás el verdadero destino no consiste en encontrar a alguien, quizás consiste en encontrarte a ti. Y cuando eso ocurre, todo cambia: tu forma de amar, tu forma de elegir, tu forma de vivir, y entonces el amor deja de ser una búsqueda y se convierte en un encuentro, porque quizá esa es la pregunta que realmente importa: no si esa persona es para ti, sino si tú estás preparado para el amor que dices querer. Piénsalo, porque a veces lo que buscamos afuera es exactamente aquello que todavía no hemos encontrado dentro.